Buenos días, miércoles 10 de julio, titulamos la apertura de hoy, día 213, la ley primera que une a Javier y a Karina. Los hermanos Milei manifiestan una simbiosis que, lejos de mantenerse en el ámbito estrictamente personal, se cuela en las decisiones de gobierno al punto de conseguir que la secretaria general de la presidencia firme el Pacto de Mayo como uno de los gobernadores, que sería la expresión de la voluntad de refundación del presidente, como tantos otros presidentes que hemos tenido quieren empezar la historia desde la llegada de ellos, y por eso, para analizar esta intensa relación y sus consecuencias políticas, abrimos el programa de hoy escuchando Hermanos de Fito Páez y Paulino Mosca. El Pacto de Mayo, firmado en julio, marcó un punto clave en el gobierno de Javier Milei, y más allá de la ulterioridad de cómo siga la gestión, el presidente pudo mostrarse con muchos gobernadores y expresar algunas ideas que marquen un rumbo. En la foto de la firma en la que, por ejemplo, no estuvo Mauricio Macri, que de hecho se fue enojado por el maltrato que se le produjo, hubo una presencia sorprendente: la secretaria general de la presidencia, un cargo menor en cuanto al escalafón. Es difícil recordar cuáles fueron los secretarios generales de la presidencia de los últimos años, y en cuanto al escalafón y ceremonial, pero puso su rúbrica en el acuerdo. Fue la única mujer que firmó en la noche gélida tucumana, y su presencia vestida de rojo en un contexto de hombres a los que se les pidió que vinieran vestidos de oscuro describe cabalmente lo que el periodista Horacio Orbisky definió como gobierno de hermanos a este gobierno de la libertad avanza. Javier Milei en reiteradas ocasiones explicó que en realidad el jefe era su hermana, y siempre marcando que él era solo un divulgador, y comparó su relación con la de Moisés y de Aarón en el Éxodo bíblico, un profeta y un divulgador, en este caso una profeta y un divulgador, al frente de una misión encomendada justamente por las fuerzas del cielo. En otra apertura describíamos cómo la hermana del presidente había estado en cada momento vital de la biografía de Javier Milei, en el que él había intentado algo trascendente. Fue a verlo atajar en Chacarita, a cantar rock, y luego estuvo ahí para ser un panelista televisivo económico. Karina siempre estuvo asistiendo, ayudándolo y siendo una especie de asesora. Vamos a ver ahora algunos fragmentos de la relación política y personal entre Javier y Karina Milei, y vamos a repasar otras relaciones famosas en la historia de gobiernos de hermanos. Vamos a empezar primero por el discurso de campaña. Esto es octubre de 2023. Nada de todo esto hubiera sido posible sin la ayuda de la persona más importante de este equipo, Karina Milei, dicho por Javier Milei. Nada de todo esto hubiera sido posible sin la ayuda, sin el trabajo enorme de la persona más importante de este equipo, que es el jefe, Karina Milei. Recuerdo que en una nota un periodista me preguntó qué porcentaje tenía, y le dije 99%. Y me dijo, ¿no está exagerando? Le dije, sí, 1% para mí es mucho. Y también hay una persona que es muy importante, pero es tremendamente tímido, a quien también le debemos mucho, y que, sí, bueno, Conan también, Conan Murray, Milton, Robert y Lucas, los mejores estrategas del mundo. Ahora pasemos al momento en el que el presidente le toma el juramento a su hermana, y entre lágrimas Javier Milei le tomó juramento a su hermana Karina Milei. Esto fue el 10 de diciembre de 2023. Licenciada Karina Elizabeth Milei, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretaria general de la Presidencia de la Nación, para el que ha sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto a vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro.
Allí se le quebraba la voz al presidente, de hecho apuró el juramento Karina Milei porque veía que no podía terminar con la frase por la emoción que el presidente tenía. Y en una entrevista en París, en 1981, le consultaron al escritor y periodista Gabriel García Márquez qué pensaba sobre el poder a partir de una reflexión sobre su novela El otoño del patriarca, y el premio Nobel de Literatura dijo: cuanto más poder se tiene, tanto más difícil es saber quién le está mintiendo y quién no. Cuando alguien alcanza el poder absoluto, ya no tiene contacto con la realidad, y esa es la peor clase de soledad que existe. Una persona muy poderosa, un dictador, está rodeado de intereses y personas cuyo propósito último es aislarlo de la realidad. Todo se conjuga para aislarlo. Palabras de Gabo. Probablemente esto sea así, y probablemente el poder genera esa sensación paranoica y solitaria de no saber quién dice exactamente lo que piensa, y la necesidad de tener personas totalmente cercanas en las esferas más altas del poder sea un mecanismo de defensa frente a este problema, y por lo tanto se repita a lo largo de la historia muchos casos en los que el hermano o la hermana del jefe de gobierno prácticamente es el subjefe del gobierno. Vamos a compartir ahora fragmentos y audios de video en el que analizaremos otras construcciones de poder entre hermanos a lo largo de la historia de diferentes países. Primero vamos con los Medici, nos vamos al Renacimiento, la historia de los Medici. A lo largo de 3 siglos, la familia Medici, como muestra su escudo, fue una de las más poderosas de Italia. Eran de Florencia, pero algunos de sus miembros se mudaron a Roma y 4 de ellos se convirtieron en papas entre los años 1513 y 1605. Durante sus años romanos vivieron aquí, en el Palacio Madama. Ahora es el Senado italiano. Está en pleno centro de Roma y la actual consejera parlamentaria nos explica su historia. El palacio fue residencia de Margarita de Austria y hogar de 2 papas muy importantes, León X y Clemente VII. Lo compró Giovanni di Medici antes de ser elegido papa. Desde Florencia trasladó la biblioteca de su padre a este palacio de Roma. Era hijo de Lorenzo el Magnífico. Gracias a su presencia, el edificio se convirtió en un centro cultural importante para la época. Los Medici eran una familia importante y rica, especialmente en el comercio y en la gestión bancaria. Como era costumbre entre las familias poderosas de la época, se ocuparon de muchos ámbitos. Era un símbolo de poder y, en primer lugar, interesaba el poder religioso. Otro ejemplo también de familias poderosas y también de relaciones entre hermanos, también en el Renacimiento, fue la familia Borgia. Vamos a 2 fragmentos de la terrible y poderosa familia Borgia. Esta familia española alcanzó la cúspide del poder en plena transición en la Edad Media y el Renacimiento. Rodrigo de Borgia, quien más tarde se convertiría en el Papa Alejandro VI, es el centro de esta familia que pasó a la historia como una de las más crueles e intrigantes de todos los tiempos. Rodrigo de Borgia nació el 1 de enero de 1431 en Valencia, España. El Papa Calixto III fue su tío, el cual generó una gran impresión en el joven Rodrigo, quien a la temprana edad de los 25 años fue nombrado cardenal. Desde un principio, Rodrigo se caracterizó por ser un hombre extremadamente inteligente y ambicioso, cuyo objetivo principal era el de ocupar el trono papal. A través de los años, Rodrigo, quien era un brillante estratega, acumuló numerosas posesiones y riquezas. Además, contrario a la norma del celibato que debían cumplir los clérigos, Rodrigo tuvo numerosas amantes, entre las cuales se destacó una, Vanozza, con quien engendró 4 hijos, Juan, César, Lucrecia y Joffre, hijos a quienes manejó a su antojo en su vertiginoso ascenso al poder. Se dice que Rodrigo tenía una particular obsesión por su única hija, Lucrecia. De hecho, uno de los mayores rumores esparcidos en esa época fue la relación incestuosa que éste mantenía con la jovencita. Por otra parte, Juan era su hijo varón favorito, lo cual generaba profundos celos en su otro hijo, César, quien según algunas versiones asesinaría años después a su hermano y también a uno de los esposos que tuvo Lucrecia. En el año 1492, Rodrigo es nombrado papa bajo el nombre de Alejandro VI, convirtiéndose así en el número 214 de la Iglesia Católica. Se dice que Rodrigo se valió de toda clase de artimañas y negociaciones para conseguir la mayoría de los votos que lo convertirían en el hombre más poderoso de Roma. Y ahora otro fragmento más de esta estrafalaria familia Borgia, la parte 2. Fue entonces que prometió en matrimonio a su joven hija Lucrecia de 13 años con un hombre que le doblaba la edad, Giovanni Sforza, perteneciente a una de las familias más influyentes de Italia. A los 3 años de haberse celebrado el matrimonio, Alejandro VI anula la unión alegando impotencia de Sforza, aunque en realidad se trataba de un cambio en sus estrategias políticas. Se dice que como consecuencia de esto, Giovanni esparció el rumor de la supuesta relación incestuosa entre padre e hija.
Por otro lado, también se decía que el Papa había perfeccionado un nuevo tipo de veneno llamado la cantarela, el cual era suministrado por Lucrecia a sus enemigos. Otro rumor muy conocido en la ciudad era, como ya hemos mencionado, el odio y los celos que se profesaban los hermanos Borgia, Juan y César, que se incrementaron cuando el Papa nombró a Juan como encargado de comandar al ejército papal y cuando éste comenzó a cortejar al amante de César. Por eso existe la teoría de que fue César quien asesinó a su hermano, aunque nunca se le acusó formalmente por tal crimen. Se cree que César también fue el responsable del asesinato del segundo marido de Lucrecia, Alfonso de Aragón, dado que la familia de Aragón le impedía continuar ampliando sus posesiones. El 6 de agosto de 1503 el Papa Alejandro VI fallece a los 72 años y las causas siguen siendo un misterio. Sin embargo, muchos historiadores aseguran que se trató de un envenenamiento, ya que días antes Alejandro VI y César Borgia celebraron un banquete en la residencia del cardenal Adriano de Corneto y después muchos de los comensales enfermaron. Se dice que César quiso envenenar a alguno de sus enemigos políticos y que por error le suministraron el veneno a él mismo y a su padre. Lo cierto es que César logró superar ese percance, pero su padre, el Papa Alejandro VI, no lo logró. Así fue como terminó el periodo de una de las familias más poderosas, influyentes y temidas de toda Europa. Bueno, nos alejamos ahora del Renacimiento y vamos al siglo XVIII, y acá encontramos a Napoleón Bonaparte, que construyó poder también junto a sus hermanos. Vamos a ver un fragmento del nepotismo de Napoleón Bonaparte, siglo XVIII. Napoleón por Europa es imparable, y a medida que va conquistando nuevos territorios, este otorga a sus hermanos el gobierno de los distintos países, con el fin de asegurar su estabilidad y su lealtad. De este modo, se proclaman nuevas repúblicas de hecho, donde la figura del rey representa la más alta institución del Estado, pero esta figura ahora carece del significado que tenía antes de la Revolución. Así, en Nápoles es designado José como nuevo rey, en Holanda es su hermano Luis el que toma las riendas y Jerónimo hace lo propio en Westfalia. Además del nepotismo de Napoleón Bonaparte, vimos el de los Borgia, vimos lo que pasaba del Renacimiento al siglo XVIII. Vamos a pasar ahora otros 200 años para adelante, nos vamos a ir acercando. Nos acercamos ahora al siglo XX en Estados Unidos, y una de las familias más importantes de la historia reciente de la política norteamericana, con hermanos, fueron los Kennedy, la familia Kennedy, ricos estadistas marcados por la muerte. 2 de noviembre de 1963, el 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, de 46 años, era asesinado durante una visita oficial a Dallas. Transcurrieron casi 5 años del asesinato de John F. Kennedy y una nueva tragedia enlutó a la familia. Su hermano Robert Kennedy, conocido como Bobby, senador de los Estados Unidos y próximo candidato demócrata a la presidencia, fue asesinado tras un discurso en Los Ángeles. Los Kennedy pertenecen a un poderoso clan familiar que llegó a los Estados Unidos en 1849, huyendo de la crisis del hambre en Irlanda. Se instalan en Boston, donde se convierten en prósperos empresarios. Allí nace Joseph Patrick Kennedy, un inversor y diplomático que quiso ser presidente. Y vamos a sumar un fragmento más de una familia con hermanos en el poder, que es la maldición de los Kennedy. La tragedia en la familia Kennedy le ocurrió a Rosemary, la hija mayor del clan, que nació con una leve discapacidad intelectual. Estando en la mesa, ella no estaba a la altura de las conversaciones o las discusiones políticas. Temiendo el ridículo, su padre Joseph Kennedy decide en secreto someter a Rosemary a los 23 años a una lobotomía, una operación quirúrgica al cerebro que médicos de la época creían que podía atenuar los problemas de conducta. En 1944, la maldición de los Kennedy recayó sobre el primogénito de la familia. Joseph Jr., de 29 años, era el predestinado por su padre para ser presidente de los Estados Unidos. En un intento de ser héroe de guerra y ganar popularidad, se alistó en la aviación naval en la Segunda Guerra Mundial, pero murió en combate. Un explosivo detonado antes de tiempo destruyó el bombardero tipo Liberation que piloteaba. 4 años después, la muerte nuevamente enlutó a los Kennedy. La segunda hija mujer del clan, Caitlin, falleció luego que la avioneta en la que viajaba junto a su novio se estrellara en una montaña en Francia. La que tampoco escapó la maldición fue Jacqueline Kennedy, esposa de John F. Kennedy. El matrimonio tuvo 4 hijos.
La primera, Arabella, falleció antes de nacer en 1956. Y en 1960 tuvieron a su primer varón, John Fitzgerald Jr., que falleció en un accidente de avión a los 38 años. Mientras que el último hijo de la pareja, Patrick, falleció 2 días después de nacer, el mismo año del asesinato de su padre. El más pequeño de la familia es Ted Kennedy, un demócrata que también aspiraba a la presidencia de los Estados Unidos. Siendo senador, se vio envuelto en un accidente de auto en Massachusetts, donde falleció ahogada su secretaria, Mary Jo Kopechne. Había bebido alcohol y estaba al volante. Era el favorito para ganar las elecciones de 1972. Todo se arruinó. Y en la misma época que los Kennedys acumulaban poder en los Estados Unidos, los Castro, los hermanos Castro, generaban y gestaban una revolución a pocos kilómetros en la isla de Cuba. Vamos a compartir un fragmento que habla sobre Fidel y Raúl Castro, otros hermanos en el poder. Raúl Castro, el arquitecto de la revolución de Fidel. Significan un retroceso. Raúl Castro se convirtió en la última década en el guardián del legado socialista de su hermano Fidel en Cuba. Luego de la revolución, el menor de los 7 hermanos Castro-Ruz tuvo a cargo estructurar sus 2 pilares institucionales, el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Durante 50 años fue ministro de Defensa, transformando un ejército de rebeldes idealistas en un eficiente aparato militar que se convirtió en sostén de la economía, controlando actividades productivas. Al asumir la presidencia en 2008, empezó a modificar lentamente el modelo. Dio apertura a inversiones extranjeras, a negocios privados y a la compra y venta de inmuebles. También permitió los viajes de cubanos al exterior. A finales de 2014 sacudió al mundo al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington, rotas por más de medio siglo. En 2016 recibió a Barack Obama y ayudó a firmar la paz con la guerrilla FARC en Colombia. Un año más tarde ratificó un plan para continuar actualizando el modelo económico y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Y viniendo para la Argentina algunas décadas después, incluso después de que cayera la Unión Soviética, aunque dejando intacto el poder de los Castros en Cuba, el neoliberalismo se había vuelto hegemónico. El menemismo, además de Carlos Menem, una figura muy importante, también tenía su hermano, Eduardo Menem, quien fue presidente provisional del Senado, además fue el presidente de la Asamblea Constituyente que generó la Constitución de 1994. Vamos a escuchar ahora a Eduardo Menem en acción, a continuación Eduardo Menem contestándole a la prensa sobre el escándalo denominado Yomagate. Primero, el senador Eduardo Menem, 1992, dejamos actuar al Poder Judicial, decía. Muchas veces se utilizan temas que no hacen a la órbita del poder político para llevar a cabo este tipo de ataques. Pero, repito, seamos respetuosos de la división de los poderes. Todos los días hablamos de la República, de la necesidad de defender la independencia de los poderes, pero muchas veces no se procede en consecuencia. Aquí hay un poder judicial que está interviniendo y que lo debemos dejar actuar libremente sin ningún tipo de presiones en ningún sentido. Este hombre obviamente es, la mayoría lo sabe, pero vale recargarlo, el padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y como venimos mostrando, la idea de apoyarse en un hermano para construir poder ha sido bastante usual en la historia de las personas con poder en distintas partes del mundo, en distintas épocas. Tal vez, como decíamos, por problemas que son parte esencial de quien ejerce el poder, la soledad a la que está sometido el político con poder. Sin embargo, el nepotismo y la práctica de mantener las decisiones en pequeños círculos familiares también aleja de la realidad a los gobernantes. Probablemente haya políticos que logran encontrar gente de confianza en la propia selección natural sobre las personas que se producen en la lucha política. Javier y Karina Milei son dos figuras que se necesitan para explicarse una a la otra. Probablemente sin la influencia que uno hizo sobre la vida y el pensamiento del otro no hubiesen podido llegar a conquistar el poder político de nuestro país. En el caso del presidente, el hecho de tener a su hermana acompañando en su experiencia al frente del poder no parece darle las cuotas de conexión necesarias con la realidad y la crítica necesaria para un mandatario. Es decir, la coraza que genera su hermana le impide realmente conocer toda la realidad. Quizás los Milei piensen aquello del viejo Vizcacha, el personaje ambiguo de Martín Fierro, que representaba tanto el conocimiento popular
como la picardía criolla, para acomodarse a las circunstancias, o tal vez han hecho carne aquello de Giorgia Meloni, cuyo partido lleva el curioso nombre de Fratelli d'Italia, o sea, hermanos de Italia, en el célebre fragmento del Martín Fierro, decíamos del viejo Vizcacha, en que habla también metafóricamente de los hermanos y merece escucharse de otra manera a la luz del vínculo que une a Javier Milei con Karina Milei. Así que vamos a cerrar esta apertura con el poema recitado por Gustavo Lugones. Hermanos, sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera.